Imagínense Pero la los Estados distancia. Unidos no tenían ningún interés. Tampoco. Además, los Estados Unidos no se habían consolidado en ese tiempo como Claro, una gran potencia, ¿no? correcto. Entonces, todos estos acontecimientos yo considero de que es de mucha importancia conocerlos para hablar de precisamente el 15 de septiembre. Correcto. ¿Verdad? Carlos, ¿cuándo empieza a pensarse El Salvador como Salvador? Ya porque Ramón hablaba de San Miguel, de que pensaba distinto San Salvador, seguramente Santa Ana diferente. ¿Cuándo empieza ya a pensarse, cuándo empieza como a nacer el concepto, digamos, de nación? O sea, de nación bueno, lo que salvadoreña? pasa, Nacho, es que hay que recordar que el concepto del municipio, la municipalidad o la ciudad, era como la base administrativa del Imperio Español. Los municipios eran autónomos, tenían diferentes capacidades, poder contratar maestros, ejecutar el área de los rastros, cobrar impuestos, ¿verdad? Y administrar los territorios locales. Eso quedó como una herencia del antiguo régimen español y es progresivamente después de las guerras entre Morazán, Arce, ¿verdad?, que se van gestando diferentes elementos que van a dar paso a una identidad cultural, a una identidad política, a una identidad social, donde las personas van a empezar a reconocer poco a poco su pertenencia a un territorio mucho mayor, que ya no solamente es el barrio, que ya no solamente es la ciudad, sino que eso implica la construcción de un Estado. Eso naturalmente pasa por no solamente los decretos o no solamente las leyes que se fueron emitiendo en aquel entonces, sino que también pasa por el sentimiento propio. Alguien se reconoce salvadoreño porque no es hondureño, y alguien se reconoce hondureño porque no es guatemalteco ni nicaragüense. O sea, las identidades se fueron creando por oposición. Definitivamente las personas podían haber nacido en San Miguel, sentirse migueleños, pero también salvadoreños. Eso ocurre, la consolidación de los estados como tales es un proceso más lento que debe tomar entre 1840 más o menos hasta 1870. Cuando ya aparecen las repúblicas cafetaleras en Centroamérica, ya definitivamente tenemos al Estado de El Salvador, al Estado de Guatemala y naturalmente en abierta oposición unos con otros. La construcción de la nacionalidad fue mucho más lento. ¿Eso ocurre en otros países? ¿Eso ocurrió en México? Eso ocurre en otros países, naturalmente. Por ejemplo, cuando Chiapas se separa del Reino de Guatemala a finales de agosto de 1821, es porque se va a anexar al Plan de Iguala de Agustín de Iturbide y va a ser protegida por el ejército trigarante que se había generado en esa coyuntura. Entonces los chiapanecos comienzan a verse como mexicanos, pero si uno va a Chiapas, geográficamente eso es Centroamérica. Gastronómicamente eso es Centroamérica, lingüísticamente eso es Centroamérica. O sea, Chiapas realmente es un territorio centroamericano porque históricamente fue centroamericano. Entonces, Chiapas ahora puede pertenecer a la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, pero toda su identidad y toda su visión está más hacia el sur que hacia el centro y hacia el norte de México. O sea, esos territorios se fueron consolidando muy lentamente y aún al día de hoy pues las diferencias son marcadas, pues, o sea, incluso en un territorio tan pequeño como el caso de El Salvador, ¿no? Las diferencias entre un migueleño y un santaneco y un oriundo de San Salvador, un san salvadoreño, son marcadas, o sea, las diferencias son abiertamente evidentes, ¿no? En ese caso, imagínense solo en un territorio tan pequeño como el nuestro. ¿Cómo no serán las diferencias en territorios como Chile, como Argentina, como Brasil, como México, por ejemplo, que son mucho más grandes? Correcto. ¿Cuándo para ti debería ser la fecha de independencia? Para mí, la fecha de independencia tendría que ser en el momento en el cual se logra ya una consolidación primero de Centroamérica, donde el Reino de Guatemala ya prácticamente había logrado consolidarse como tal. Eso no es por un acta. O sea, después del 21. Definitivamente después del 21, ¿verdad? Definitivamente después del 21. Ahora, si las personas quisieran celebrar la independencia de El Salvador, yo creo que habría que ver una fecha entre 1840 y 1860, cuando El Salvador se declara república. Y en ese momento, pues ver definitivamente si hay una fecha como tal. Yo creo que no existe una fecha así, Nacho, donde pudiéramos definitivamente vernos como separados del resto de Centroamérica. Además creo que sería un error. El Salvador ha sido uno de los territorios que por tradición
ha sido más unionista que el resto de los países centroamericanos. Y yo creo que en ese sentido nosotros hemos dado muchas pautas y muchos avances para reconstruir aquella antigua Federación Centroamericana que alguna vez existió. Pero yo en lo personal no estaría muy de acuerdo. Yo lo he dicho en múltiples ocasiones, yo nací salvadoreño y quisiera morirme centroamericano, o sea, que ya dejáramos este tema de las fronteras, porque la verdad es que en un territorio tan pequeño, ¿verdad? O sea, tan limitado, el tema de fronteras se ha vuelto a veces hasta hemos llegado al borde de las guerras, pues otra vez, por estar defendiendo fronteras en tierras tan chiquitas. Correcto, vamos a ir a un corte. Estamos aprendiendo cantidad en este programa, evidentemente. Yo por lo menos estoy aprendiendo cantidad y me parece muy interesante todo lo que está diciendo. Vamos al corte. Vamos a seguir hablando de este proceso de independencia que obviamente no fue sencillo. Vamos a hablar también del concepto de nacionalidad, cómo se fue formando. Pero también hay una cosa que me llama la atención, que lo leí hace poco. Alguien que decía por ahí, escribió en algún periódico, decía que realmente recién en 1903, es que se puede consolidar definitivamente la independencia salvadoreña, que es cuando el general Escalón derrota a las tropas de Guatemala. Y verdaderamente ahí nace un concepto de independencia y un Estado libre. Vamos a preguntarlo. Ya volvemos. Es un proyecto que hay que verlo como una tela de araña, porque hay una independencia, pero no hay un proyecto de nación. Es decir, cada quien hace lo que quiere y es un proyecto citadino, pues. Son los criollos que viven en la ciudad los que comienzan con esta idea, ¿no? Habría que preguntarse qué papel jugaron los indígenas, qué papel jugaron los negros, qué papel jugaron los mulatos, los zambos, qué papel jugaron las mujeres. Yo creo que si vemos la historia, para la corona, el caso de los indígenas, y este es un punto bien importante, para la corona los indígenas eran vistos como menores de edad en la época de la colonia. Y para los criollos, después ya de la firma de todos estos acuerdos de 1821 en adelante, los indígenas siguen siendo vistos como menores de edad, ¿no? Como niños. Entonces, hay toda una situación en donde solamente determinados personajes van a ser tomados en cuenta, pero el grueso de la población. Además hay que preguntarnos, en una sociedad de ese momento, en donde prácticamente nadie sabía leer, solo una determinada élite era letrada, los otros no sabían qué estaba pasando, ¿no? Entonces, ¿Y nuestra configuración legal, constitucional, ¿cuándo inicia, Ramón? Bueno, legalmente nuestra constitución legal es... ¿La primera constitución de qué año data? Perdón la ignorancia, pero... El 12 de junio de 1824 se promulga la primera, 24. Pero del 24, pero ahí se funda el Estado de El Salvador hace 185 años, pero además ya teníamos en vigencia la Constitución de Cádiz de 1812. Que es centroamericana. No, que es española. Es Perdón, española, que es española, con las Cortes, ¿verdad? Sí. Pero donde hay representantes del Reino de Guatemala, ¿verdad? ante esas Cortes. ¿Una constitución del año 23 que establece la República de El Salvador? La Constitución ¿Del 23? En 1823 lo que se constituye es las Provincias Unidas del Centro de América, que es lo que va a dar origen a la República Federal. El Salvador es el primer estado dentro de la República Federal en tener una constitución. Varios meses después se promulga la Constitución Federal. Ese es un tema de estira y encoge. O sea, ¿cómo es posible que un estado tenga antes su constitución y que después sea la República Federal la que tenga su propia constitución? Entonces, quiere decir que los estados empezaron a hacer lo que quisieron. Exactamente. No había un trabajo, como dice Ramón, no había un trabajo unificado, no había un proyecto de nación. Es que desde 1822 hasta 1838 más o menos, va a haber una confederación, ¿no? Y ahí el problema, sobre todo de los sansalvadoreños, que no quieren pertenecer a esa federación, mejor prefieren unirse a otro país, ¿no? Entonces, pero curiosamente, desde 1822 hasta 1838 es uno de los momentos en la historia donde prácticamente estos países pues ahora están tratando de redefinir su identidad, hacia dónde van. Hay una unidad hasta cierto punto, ¿no?
Después la otra unidad la vamos a encontrar hasta 1856, cuando William Walker llega a Nicaragua y se autoproclama presidente, ¿no? Y no solamente de Nicaragua, sino que con ínfulas presidente de Centroamérica, ¿no? Entonces ahí se vuelven a unir estos pueblos centroamericanos porque van a pelear contra el filibustero, ¿no? Termina esto, la guerra, él es derrotado, es fusilado en Trujillo, en Honduras, y ahí cada quien agarra su camino, ¿no? Pero ya tienen otro enemigo común, porque en ese momento ya está surgiendo la teoría de Monroe, ¿no? En los Estados Unidos, América para los americanos.